El coronel Antonio María Guevara, es bueno recordar, es analista de seguridad y defensa. Por lo tanto, como analista de seguridad y defensa, no solamente sabe de analizar seguridad y defensa, sino que para poderlo saber, necesita saber historia del ser humano y las reacciones del ser humano, que no deja de ser básicamente primitivo y actuar, ¿no?, en todas partes del mundo en ciertas cosas exactamente igual. Su más reciente trabajo tiene que ver con este escándalo de las próximas horas, no sé si días, ¿no?, que se ha entablado en Venezuela, pero que de hecho es la mayor demostración que ha dado la narcotiranía de toda la corrupción que hay allá adentro. Por fin aceptan que hay corrupción, que los hijos de Chávez son una cuerda de ladrones, buena parte de ellos. Su más reciente artículo, excelente como siempre, empieza así. Todo régimen autocrático hace cada cierto tiempo y con el objeto de depurar el entorno más inmediato de poder, una purga que de acuerdo a las conveniencias e intereses establece cuáles son los colaboradores que se van a lanzar a los leones. En esta oportunidad le tocó a Tarek el Alzami y toda su tropa petrolera. Esa es su opinión en base a cosas concretas, pues en base a los estudios del ser humano y de lo que ha hecho gente como Fidel Castro o como Stalin, es decir, como todos los dictadores, que cuando empiezan a sospechar de que alguien le pueda hacer sombra o que con base o sin ella, rodeado de todos los adulantes, porque siempre se rodean de adulantes, cuanto más poder tienen y más dinero manejan, mayor es la cantidad de adulantes y con mayor experiencia. ¿Qué dice usted a todo esto? Lo escuchamos. Bueno, sí, buenas tardes, Napoleón. Muchas gracias por la invitación. Realmente este es un problema de poder, este es un problema de permanencia en el poder y es un problema de consolidación del régimen que encabeza de manera usurpatoria en el Palacio Miraflores Nicolás Maduro. Eh, eh, para, para valorar exactamente qué es lo que está ocurriendo con estas decisiones que se están tomando aguas adentro del régimen, hay que manejar los contextos. El primer contexto es el contexto global. ¿Cuál es el contexto global? Eso arranca por la guerra Rusia-China y la reciente reunión que acaba de hacer Xi Jinping con Vladimir Putin en Moscú, en el propio puesto de comando de Putin. Pero además, ese es el primer contexto, el global. Pero el segundo, que es el contexto latinoamericano, es precisamente el nivel de penetración que hay en Latinoamérica, tanto de China como de Rusia, y en particular en Venezuela. Eso puede adornar un poquitico exactamente lo que sirve de generalidades para ilustrar aguas afuera de Venezuela lo que puede contribuir a incidir en lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a lo interno? Que eso sí es interesante para el común del venezolano. Bueno, en primer lugar, desde que arrancó este año, se iniciaron una serie de manifestaciones, una serie de convocatorias, una serie de movilizaciones de calle por reivindicaciones laborales. Esas reivindicaciones laborales eran tanto para los chavistas como para los no chavistas, porque el hambre no hace ningún tipo de diferencias. Ese es el contexto interno, pero además hay otro segmento del contexto interno, es de cara a las elecciones presidenciales que ya están convocadas prácticamente para el próximo año 2024. Y el candidato natural del régimen debe ser Nicolás Maduro. Debería de ser Nicolás Maduro. Probablemente sea Nicolás Maduro. Y esto que está ocurriendo en este momento en Venezuela, que es un problema de poder, indica que el candidato va a ser Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Se ha lanzado a los leones, como se dice en el texto, a Tarek el Aizami, que, que está siendo solicitado por la justicia norteamericana desde el año 2017 por un problema de narcotráfico con un socio que llaman Samar López. ¿Verdad? Este es un momento coyuntural en donde se necesita buscar, porque se movilizaron, desde el mes de enero se movilizaron chavistas y opositores a pedir aumentos salariales. Y hay que darle una respuesta a los chavistas, como también hay que darle respuesta a los de la oposición para evitar disminuir un poco el nivel
de movilización y de violencia que pudiera activarse en la calle. Entonces se presenta la coyuntura de que hay que lanzar a los leones a alguien, hay que lanzar a los leones a alguien poderoso, y el más inmediato que le puede estar haciendo, lo que llaman coloquialmente allá en Venezuela, soplándole el bistec en materia de poder, se llama Tarek Zaidán, Tarek El Aissami. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más que Diosdado Cabello o el mismísimo Muchísimo, ministro de la Defensa. muchísimo más, porque si tú te has dado cuenta, este episodio que está ocurriendo en Venezuela ha nucleado a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López y a todos los poderes públicos, incluso el chavismo originario, porque ya salió por allí María Gabriela Chávez, que es la cabeza del chavismo originario, diciendo que respaldaba lo que se estaba haciendo en materia de corrupción. En materia de corrupción. Entonces, en materia de corrupción, claro, sabemos que eso es simplemente la punta del iceberg. La punta del iceberg, porque hay mucho más, los montos son más elevados, y los personajes son tan elevados como lo fue Tarek Zaidán en su momento. Entonces, es una manera de decirle a sus conmilitones, a sus partidarios, a los camaradas, decirle, bueno, no le hemos aumentado el sueldo ni se lo vamos a aumentar por un problema de corrupción. Y aquí están a ustedes, que son los leones, para que se coman vivo a Tarek Zaidán El Aissami, algunos factores militares, algunos factores del grupo de las conexiones con el Medio Oriente, porque lo que se quiere es dar un mensaje exactamente que se está actuando a vía correcta dentro del ejercicio del gobierno. Y el principal elemento que se está atacando, que es lo que se quiere vender hacia la opinión pública, es el tema de la corrupción. No hay que olvidar que en esa calificación de Estado fallido que se le ha dado al tema venezolano, entran tres elementos fundamentales, que son la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, en la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, el personaje más evidente, más ilustrativo y que grafica más precisamente esos tres vectores se llama Tarek El Aissami. Pero además hay también que recordar que la gran mayoría de esos vectores, esos tres vectores, han sido inducidos a través del negocio del petróleo, a través del negocio de PDVSA. Y entonces, con la caída de Tarek El Aissami, precisamente se le está entregando a la opinión pública nacional e internacional un elemento de que el régimen está combatiendo la corrupción frontalmente, de que el régimen está haciendo esfuerzos para desentar la revolución. Pero ojo, todo esto es de cara a las elecciones presidenciales del año 2024 y con la idea de consolidar un poco más el régimen. Pero además, fíjate bien, fíjate algo muy importante. El régimen está contrastando su actuación frente a la corrupción contra la actuación de la oposición en los temas de la corrupción. Porque recientemente, no hay que olvidar que dentro de la oposición se destaparon algunos casos relacionados con las ayudas humanitarias. Y eso prácticamente lo que se hizo fue levantar la alfombra y meterlo por debajo de la mesa. Entonces, esos son los avances en términos del juego político, mediático y de justicia. Y digo de justicia porque en el anuncio de la renuncia que hizo a través de las redes sociales Tarek Zaidán El Aissami, él dice que se pone a la disposición del Partido Socialista Unido de Venezuela. Exactamente, que es la justicia revolucionaria. Lo que se dictamine dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela es exactamente la caracterización de la justicia revolucionaria, y no de lo que diga la Fiscalía y no de lo que diga la Contraloría como poderes públicos, que entre paréntesis también salieron a apoyar las acciones que se están haciendo y adelantando desde el gobierno contra la corrupción. Ahora, Tarek El Aissami, ya explicaste por qué, ¿ok? Pero Tarek El Aissami es un poder y además es PDVSA, que es la gallina de los huevos de oro o parte de la gallina de los huevos de oro junto con el oro, el narcotráfico y demás. Pero además es Hezbollah, ¿ok? ¿Por qué no hicieron como hace Putin ahora y hizo tanto tiempo y con tanta gente, Fidel Castro, matarlo? Es que lo van a reivindicar después y le ponen en otro puesto.
Bueno, eso pueden, este juego no ha terminado, como decía Yogi Berra. Este juego no ha terminado y este es un evento que todavía se está desarrollando. En todo caso, lo más importante allí es que ya renunció y que ya Nicolás le aceptó la renuncia. Pero ojo, hay que tener muy claro lo siguiente. Desde el mes de enero para acá han ocurrido algunos eventos a nivel de la petrolera, de la estatal petrolera venezolana. En el mes de enero fue designado el coronel Pedro Tellechea, creo. Incluso creo que es compañero del Liceo Militar Jauregui de Tarek El Aizami. Este coronel del ejército todavía no ha presentado ningún tipo de renuncia. Entonces lo que se presume, y aquí caemos en el campo de la especulación, es que este coronel que recibió unas instrucciones muy precisas del alto gobierno en el sentido de auditar exactamente cuál es la situación de la petrolera venezolana. Dentro de ese proceso de auditoría de la petrolera venezolana, bueno, se están descabezando todo tipo de personajes relacionados con Tarek Zaida El Aizami. Ahí hay todo tipo de personajes. Ahora, ahí está el coronel, que apenas tiene 2 meses en el cargo y no, y por lo que se ve, va a permanecer en el poder, recibiendo instrucciones relacionadas precisamente con el descabezamiento de todo lo que tenga que ver con Tarek El Aizami. Ahora, aquí están saliendo reivindicados algunas cosas. En primer lugar, como decía inicialmente, el chavismo originario, porque se están deslindando exactamente dentro del tema de la corrupción con todos aquellos factores que le pueden hacer cercar a Nicolás Maduro de cara al próximo compromiso político. Estamos hablando del próximo compromiso político que están exigiendo los gobiernos a nivel internacional, que son las elecciones presidenciales del año 2024. Y entonces, en ese proceso de deslastrarse, de depurarse, de purgarse, de salir de las excrescencias que puedan contaminar el cuerpo de la revolución, entra una figura bien clave que es Tarek El Aizami. Un hombre poderoso, pero ya dejó de ser poderoso porque con la renuncia y con todo este proceso de descabezamiento es que es muy parecido a lo que hizo Julio César en su debido momento, a lo que hizo Hitler en lo que se llama la noche de los cuchillos largos, de lo que hizo José Stalin en un proceso de depuración entre 1936 y 1938 que se llevó casi 40 millones de personas por delante. Lo hizo Mao Zedong, lo hace cada cierto tiempo Kim Il-jong en Norcorea, lo hizo Fidel, pero ojo, también lo hizo Chávez. De verdad, pues que esto no es nada extraño, este es un problema de poder, este es un problema de alinear las posiciones y yo creo que ya se han alineado. Por un lado ya se alineó Diosdado, porque Diosdado es el que está conduciendo prácticamente el proceso a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya se alineó los poderes públicos más importantes relacionados con el caso, que son la Fiscalía, con Tarek William Saab y la Contraloría con Elvis Amoroso. Pero además ya se alineó también la Fuerza Armada Nacional, de manera tal pues que el régimen en este proceso de purga, de depuración, está saliendo. El régimen, y cuando hablo del régimen hablo de Nicolás Maduro en particular, está saliendo fortalecido. Ok, pero el hecho de que estén purgando a esta gente significa que los van realmente a sancionar con prisión, le van a llevar a un juicio, ¿ok? Y le van a obligar a devolver lo que todavía se puede devolver, con lo cual sería beneficioso para el país, no solamente para la narcotiranía. ¿O todo crees que es un show y no va a Bueno, quedar en nada? Y como todo, se olvidará dentro de 2, 3 días o tal vez una semana, haya otro escándalo mayor, ¿no? Ya sea del narcorrégimen, de la oposición o internacional que tenga que ver con Venezuela, y se olvida este otro caso. bueno, por los momentos los desmovilizaron o desmovilizaron a Tarek y a todo su combo. Y en ese proceso de desmovilización entra precisamente unos niveles de quitarle todo tipo de posibilidad de reacción. Ahora, lo que vayan a hacer posteriormente con Tarek, eso de que pasa por una decisión terminal o encarcelarlo, yo particularmente soy escéptico porque el, el sistema, el régimen, es un sistema de complicidades. Es un sistema de saber exactamente qué es lo que tienes. Es un sistema de saber exactamente dónde robaste, con quién te acuestas, con quién te reúnes, dónde tienes los dineros y todo eso. Y eso se sabe.
porque lo que mejor funciona dentro del régimen es el sistema de inteligencia, que es un sistema refinado y pulido para conocer a nivel personal exactamente dónde apretar las tuercas en el momento correspondiente. Bueno, O sea, le llegó el momento de apretarle las tuercas a Tarek y yo creo que se la están apretando como debe ser, pues. ¿y crees que es auténtico o, aunque tenga base, es ficticio aquel Twitter de Tarek El Aissami antes de renunciar, de que si vienen en contra mía, yo sé cómo defenderme? Yo no le O doy algo ningún tipo. parecido Sí, que yo lo parece leí. una amenaza. Yo lo leí, yo siento que más eso es falso. Yo siento que es una fake news y yo creo que eso no tiene ningún tipo de... no, no le veo la suficiente entidad como para atribuírselo a un todavía ministro para amenazar a sabiendas de que le iba a ocurrir lo que le está ocurriendo en este momento. No creo que tenga la entidad y el peso específico para retaliar, porque para retaliar es retaliar contra el PSV, retaliar contra la Fuerza Armada, retaliar contra la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, retaliar contra el régimen, contra Nicolás Maduro, pero además contra el círculo de alianzas extraterritoriales de que disfruta aún el régimen. Entonces yo no creo que esté en condiciones de amenazar. Ahora, uno de esos chavistas que ahora aparentemente están arrepentidos, por lo menos eso se cree mucha gente de la oposición, acaba de declarar que todo esto fue eh, porque descubrieron un complot para tumbar a Maduro y quedarse ellos en el poder. ¿Hasta qué punto puede ser eso de que Tarek El Alzami quería sustituir a Maduro o es uno de los muchos que desde el punto de vista humano en toda dictadura, ¿no? Siempre tienen enemigos que quieren tumbarlo para quedarse ellos como los dictadores? Sí, es que eso tiene que ver exactamente con lo que iniciamos la intervención, con un problema de poder. Eso lo escribió William Izarra, por cierto. Uh -huh. Es un problema de poder y todo lo que esté en mi entorno que amenace mi poder, lo han hecho. Generalmente eso ocurre en los regímenes autocráticos, en donde todo orbita en torno a una persona, como el caso venezolano en torno a Nicolás Maduro, o como el caso de los regímenes que acabo de señalar anteriormente, en torno a Julio César, en torno a Hitler, en torno a Kim Il-jong, en torno a Mao Zedong, en torno a José Stalin, en torno a Fidel Castro, en torno a Hugo Chávez y ahora en torno a Maduro. Entonces todo lo que amenace a Maduro es un problema de poder. Tú hablaste, por segunda vez mencionaste a Chávez Frías. ¿Cuáles son esos casos que podemos recordar que Chávez Frías actuó como un auténtico dictador? Bueno, como lo que fue. El más emblemático es todos los eventos derivados después del 11 de abril de 2002. Todos los eventos derivados después del 11 de abril del 2002 se convirtieron en una auténtica purga dentro de la Fuerza Armada Nacional, que fue quien lo sacó en aquella oportunidad por 36 horas, pero lo sacó. Y a partir de ese momento, todas las decisiones hacia lo interno de las Fuerzas Armadas y aguas afuera también para nuclear una cosa que se llama, que ellos construyeron después del 2002, que se llama la fusión cívico-militar, la construcción de las milicias bolivarianas, el poder popular, la activación del plan de la patria, el plan de operaciones Zamora. Todo ese tipo de cosas son las manifestaciones más evidentes para precisamente para purgar la Fuerza Armada Nacional y terminar de ponerla al servicio del proyecto bolivariano, como en efecto ocurrió 21 años después. Hablaste del problema de hambre, tanto de civiles de la oposición como del régimen, como de los chavistas. Eh, Hay un video también de unos militares que dicen que ellos también están pasando hambre, que tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. ¿Ese video será real? Esos muchachos, porque son unos muchachos los que hablan prácticamente, ciertamente están todavía en el ejército o están en el exilio y dicen ese tipo de cosas. ¿Cómo interpretas tú ese video? ¿Y qué está pasando realmente dentro de la Fuerza Armada o lo que antes era la Fuerza Armada? Bueno, ese, hasta donde yo sé, ese es un video real, auténtico, y es, es de producto de una reunión que sostuvo
el comandante general de la aviación militar con un grupo son una serie de reuniones que ha venido haciendo el comandante general de la aviación con todos los grados. Primero con los generales, después con los coroneles, luego con los tenientes coroneles, luego con los mayores y en esa oportunidad con los capitanes, específicamente con capitanes administrativos. Y entonces, claro, son reuniones que habitualmente se hacen para oír exactamente, para tener un feedback de cuál es la situación y tomarle la temperatura al cuerpo institucional, sea el ejército, sea la armada, sea la aviación. Son reuniones normales. Ahora, lo que expresó ese capitán allí, que es el video que más ha corrido a través de las redes sociales, es una realidad dentro de las Fuerzas Armadas. Esos son capitanes administrativos. Después yo saqué un texto donde digo, bueno, que la Fuerza Armada tiene dos dentro de las unidades o la organización tiene dos segmentos, un segmento operativo y un segmento administrativo. Los segmentos operativos son evidentemente triple filtrados desde el punto de vista de lealtad y de condicionalidad hacia el régimen. Y son los que están armados. Y son los que están armados y son los capaces de tumbar gobierno. Eso está claro. Y luego está otro sector más numeroso, que son los administrativos, que son los que están en las dependencias en la sede del Ministerio de la Defensa, en las instalaciones educativas, etcétera. Pero no que lo más que pueden tener es un revólver. Su arma de reglamento, que llama uno. Pero además, ellos sirven de elemento de presión dentro de la institución armada. Algo más o menos parecido a lo que ocurrió el 11 de abril. Ahora, los que reciben bonificaciones y tienen acceso a estar enchufados son los operativos. Y entonces eso representa dentro de la Fuerza Armada Nacional un 15% aproximadamente. Y el otro grupo numeroso, que es el 85%, son gente que simplemente cumple unas tareas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después se va para su casa. Reciben muy pocas bonificaciones. Lo que quiero decir con esto es que ese 85% pasa tanta hambre como pasa tanta hambre cualquiera de los que estamos fuera de los cuarteles, en particular los oficiales retirados, pero además, no solamente que se pasa hambre, sino que se tienen ciertas limitaciones para acceder a algunos beneficios socioeconómicos que se disfrutaban antes de 1998, como hospital militar, ICFA, préstamo, adquisición de carros, círculo militar. Todo ese tipo tú nos hablaste de eso la vez anterior. Todo ese tipo de cosas que antes se disfrutaban y que están en este momento como consecuencia de la pésima administración de la Revolución Bolivariana en una penuria administrativa. Ahora, entonces, esa queja que tú oíste allí es una queja válida, es una queja que están viviendo muchos militares dentro de los cuarteles como consecuencia de eso. Ahora, te hago una pregunta que la hacía por Twitter una periodista amiga, ¿ok? Que acabo de leer hoy que lo hace por Twitter. Si están tan descontentos, le dice a estos que estaban hablando, ¿por qué no se alzan? Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Porque históricamente, y yo sé que es un poco antipático lo que voy a decir, y yo sé que cae un poco así, históricamente, la gente sale a la calle a provocar precisamente que haya una respuesta del régimen en relación a las reivindicaciones y a su descontento, y el régimen entonces reprime, e inmediatamente sale la Fuerza Armada Nacional y se pronuncia como a efecto ocurrió el 11 de abril de 2002. Eso es lo que históricamente ha ocurrido. Puede ocurrir que sin necesidad de la intervención de la Fuerza Armada Nacional, la gente le pase por encima a la Fuerza Armada Nacional como ocurrió el 27 de febrero de 1989. Y entonces, a pesar, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional en la calle, eso implica que hay un daño tremendo, como se evidenció. Sí, pero eso no tumbó al gobierno. ¿Quién? Eso no tumbó al gobierno. Lo dejó en una esquina neutral para conteo de protección del árbitro. Porque el 27 de febrero precisamente dejó al régimen, a la presidencia de Carlos Andrés Pérez con las piernas un poquitico medio tembleques. Sí, entonces, pero no cayó porque el ejército no estuvo de acuerdo con que él cayera. Claro. En el 11 de abril,
cuando empezaron a matar a esa multitud que quería ir hasta Miraflores, ¿no? Entonces intervino la Fuerza Armada y destituyeron a Carlos Andrés Pérez. Se le solicitó la reunión a Carlos Andrés Pérez, a a Frías, Chávez. se le solicitó la renuncia que él aceptó. Ahora, Mm. la pregunta que tú hiciste inicialmente es por qué estos capitanes no se alzan. Bueno, el gran problema de la desconfianza que hay de los militares hacia el liderazgo civil y del liderazgo civil hacia los militares. Cada vez que se propone que se establezca un canal de mensajes hacia la Fuerza Armada para darle confianza, para que haya reciprocidad en la confianza entre el sector militar y el sector de la oposición en particular, y en particular dentro de la oposición del liderazgo, ese clima de desconfianza se atiza demasiado, se complica demasiado y eso precisamente tranca el juego. Ningún oficial va a tomar ningún tipo de iniciativa porque sabe que al día siguiente, mientras eso no se construya, ese clima de confianza, sabe que al día siguiente algún líder va a empezar a declarar exactamente la inconveniencia democrática, constitucional, institucional, pacífica, electoral, de que salga un pronunciamiento de estos militares precisamente para garantizar un cambio político en la interpretación muy constitucional, entre paréntesis, del artículo 328 y el 350 de la Carta Magna. Pero, Creo que te estás adelantando a un evento histórico que espero que vayamos a vivir pronto. bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero una pregunta, Antonio. Eh, ¿Por qué el régimen se arriesga a dejar que la oposición haga el juego electoral? ¿Ok? No ahora en estas elecciones para conseguir a un líder único, como se ha conseguido varias veces y dura muy poco, por cierto, ¿no? Como sucedió con Juan Guaidó y ellos mismos lo destituyeron, pero no se destituyeron ellos, porque el gobierno interino era ese G3, era esos diputados, y si el gobierno interino había que destituirlo porque no servía, ¿no? Ellos son los que no servían, porque ellos son los que se repartieron los puestos y lo que organizaron todo eso, y los que presionaban a Guaidó, y los que no juramentaron a Guaidó, pero Guaidó tampoco, violando la Constitución también, o sea, no renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional. Él dirá, ni pendejo que fuera, estos son los que mandan, yo me quedo aquí, pero no sé qué pasó. Ahora bien, ¿por qué se arriesga a unas elecciones el año que viene si sabe que todo lo que va a pasar ahora, primero con los líderes de oposición tratando de conquistar el voto popular para ellos, y luego en las elecciones, ¿no? Va a sacar a la gente, van a sacar a la gente a la calle, van a usar contra el régimen y van a desestabilizar el régimen aún más? Bueno, es que yo no veo que haya un riesgo en la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el año 2024, un riesgo para el régimen. Y lo voy a explicar, lo acabo de describir. Es un problema, mira, en la oposición hay una gente que es partidaria de sacar al régimen por la fuerza. Eso, si pudiéramos ilustrarlo geométricamente, en geometría euclidiana que llaman, geométricamente en una línea, eso es una línea recta. Pero además hay otra fuerza, que es la fuerza que es partidaria de salir del régimen por la vía electoral, pacífica, constitucional y todo, porque hay un poco de adornos exactamente. Entonces, eso también lo podemos ilustrar en geometría con otra recta. Dos rectas que van paralelas, de acuerdo a la geometría euclidiana, son rectas que se unen allá en el infinito. Imagínate tú. Entonces hay que poner a coincidir a esas dos rectas con una calificación que llaman también en geometría intersecante. Hay que buscar un punto de convergencia de esas rectas dentro de la oposición, que se llama uno la fuerza con el voto. ¿Ok? La única manera que eso pueda coincidir, porque tú le preguntas a alguien, mira, no, el régimen sale por la fuerza. Ok, dime cómo lo vas a sacar. ¿Con las Fuerzas Armadas?
con una intervención norteamericana, vas a organizar tú un ejército, ¿con quién? Dime con quién. O sea, ¿dónde está la fuerza? Pues? Entonces, la única manera que eso puede converger, la única manera que esas dos fuerzas pueden coincidir, es un evento electoral. Ahora, eso tiene un gran pero. El gran pero es que dentro de la oposición, la defensa del voto, que está organizada en torno a un concepto que se llama el padrón electoral. Eso es un grupo de venezolanos opositores voluntarios que se presentan el día de las elecciones como testigos y como una suerte de logística, sálvese quien pueda, para apoyar a los electores, etcétera, etcétera, allí, y listo, y desaparecen antes de las 4 de la tarde y se aparecen el día del acto electoral a las 9 de la mañana. Contra una organización que arranca con un toque de diana en los 335 municipios del país. Antes de las 5 de la mañana ya están instalados, antes de las 5 de la mañana ya están todos, y si no aparece el de la oposición, ¡pam!, meten uno de ellos para que lo sustituya por allí, etcétera, etcétera. Y además tienen un punto rojo que está a 100 metros del centro electoral para apoyarlos con agua, con comida, con tarjetas telefónicas, con comunicaciones, gente que los releva para que se vayan allá a llegar a almorzar y a descansar un ratico, y se quedan hasta que el centro electoral cierra a las 6 o a las 10 de la noche, de acuerdo a como lo extiendan en el momento. Mientras la oposición eso no lo organice como debe ser, pero además, como se propone, que es en el momento en que se diga que hubo fraude, esos mismos integrantes del padrón electoral constituido en unidades de movilización puedan salir a la calle y no a bailar salsa, ni a decir que, bueno, 10 años después yo gané, pero quise evitar una guerra civil. No, el resultado electoral hay que defenderlo ese mismo día, pero para eso se necesita organización. Y el gran problema es que dentro de la oposición no hay organización. Entonces, tenemos dos compromisos electorales, este año uno y el próximo año otro, que es en primer lugar las elecciones primarias, que sirve como ensayo del padrón electoral. Y en las elecciones presidenciales, que sirve como ejecución del padrón, un padrón electoral capaz de defender el voto el día de las elecciones y días subsiguientes. Esa es la manera de poner a converger el voto con la fuerza. De verdad que muchísimas gracias, coronel. El análisis del coronel Antonio María Guevara, excelente escritor además, analista de seguridad y defensa, sobre lo que todo el mundo se pregunta: ¿qué demonios está sucediendo y para qué sirven estas elecciones a favor de la democracia y en contra de la narcotiranía, o a favor de la narcotiranía y en contra de una Venezuela realmente democrática? Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Napoleón. A ti. Hasta luego.